¿no? Ya. Sí, ya, admit Ya. all, ya están todos adentro. Ya están. Ya. Yo también ya lo puse. No. Mucho éxito, Mari. Aquí estamos tus porristas. Ay, muchas gracias. Le echo ganas. Muy bien, bienvenidos todos y todas de vuelta. Estamos dejando entrar a algunas personas más, pero podemos empezar ya. Disculpas porque en la sesión anterior no pudimos desearles buen provecho. Esperamos que hayan tenido un buen almuerzo. Pero bueno, ya estamos de vuelta con la siguiente ponencia, que es de una persona muy cercana al Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Ella es miembro de nuestro colegio y muchos de nosotros la conocemos también como profesora porque nos enseñó a muchos de nosotros en la universidad. Pero no me adelanto a sus datos biográficos. Ella es la doctoranda Maribel del Carmen Casas Haro, a quien muchos de nosotros conocemos simplemente como Maribel. Ella es maestra en ciencias y doctoranda por la Universidad de Granada. Es egresada de la licenciatura en interpretación por el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Estudió una maestría en ciencias con especialidad en administración y desarrollo de educación en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. En 2013 obtuvo el diploma de estudios avanzados en traducción e interpretación por la Universidad de Granada y actualmente, como les mencioné, está concluyendo el programa de doctorado en lenguas y contextos de la Universidad de Granada. Maribel ha participado en varios seminarios, congresos y conferencias sobre educación en el área de traducción e interpretación y es socio del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Sin más preámbulo, Maribel, te cedo con mucho gusto la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, Antonio. Y bueno, pues antes que nada agradecer esta invitación que me hizo el colegio muy amablemente para poder participar con ustedes y sobre todo he ido realizando ya hace más de 3 años y que ha sido de gran interés no solo para mí, sino para las personas que están en el campo tanto de la traducción como de la interpretación. Y pues es un honor estar aquí con todos ustedes. Voy a tratar de exponer de la manera más detallada mi estudio y ya si al final ustedes tienen algún cuestionamiento o si están interesados en el tema, pues podemos para poder ahondar en este estudio. Y pues para esto me voy a compartir la pantalla, luego la presentación. Entonces, sigo con la estrategia de un comunicativo con parámetro lingüístico y extralingüístico en la formación en interpretación en la sociedad 5.0. Y el marco general de esta presentación es organizada en cuanto a introducción, la omisión en la interpretación simultánea, ver cuáles son las características generales, cómo es que este estudio se puede aplicar en la formación en interpretación simultánea, cuáles serían las directivas globales en la interpretación simultánea y unas conclusiones a las que se ha podido llegar a través de este estudio. Hay que tomar en cuenta que la revolución de la información desde mediados del siglo XX ha marcado un parteaguas
en la cantidad de información generada en las muy diversas áreas de conocimiento, así como economía, política y cultura. Este movimiento se ha conjugado con el uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y comunicación conocidas como TICs en esta última década, que han permitido que la diseminación de la información entre la comunidad científica, los actores de la política, los representantes culturales y el público en general sea cada vez más rápida en casi todos los países del mundo. Y este fenómeno mediático y social pone en relieve la necesidad de la traducción e interpretación de cúmulos de información en diversas áreas de conocimiento. Y en este contexto tienen lo que hoy conocemos como la traducción y la interpretación, que miran a responder a la necesidad de transculturalizar la información y el conocimiento generados en diferentes campos de estudio a varios idiomas. En particular, en el campo de la interpretación simultánea, que es donde está cimentada mi investigación, los investigadores y los mismos profesionales de la interpretación se han dado a la tarea de estudiar elementos propios de la interpretación, así como el proceso mismo de esta práctica comunicativa. Uno de los principales estudios es la calidad de la interpretación, cuanto a dos parámetros, parámetro de confiabilidad del discurso traducido, que hasta hoy en día sigue siendo un campo de estudio, pero también de mucha incertidumbre, porque no hay realmente, bueno, sí existen estudios, pero tenemos que llegar a un cúmulo de conocimientos que realmente nos ofrezcan más luz sobre qué calidad esperamos hoy en día en el discurso traducido en la interpretación. Estos parámetros son el resultado de una serie de estudios realizados desde los años 80, principalmente hasta nuestros días, para definir los criterios de calidad del discurso traducido o de meta, según los profesionales de la interpretación y según los usuarios de los servicios de interpretación simultánea. En el primer caso se tiene como punto de partida el estudio de expectativas de calidad, y aquí me quiero referir a los estudios de Buller, que es el primer autor que comienza a estudiar las expectativas que tienen los usuarios sobre distintos tipos de conferencias en diferentes partes del mundo. Maribel. Así, hace un estudio de la población de los intérpretes de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, ¿sí? ¿Sí? Sí, lamento interrumpirte, pero estamos teniendo algunos problemas con el audio. ¿Podrías detener tu video para desocupar un poco de ancho de banda y seguir simplemente con la presentación de la pantalla? Igual todo el mundo, yo creo que deberíamos hacer lo mismo para que se disminuya un poquito la latencia. Buena idea. Sí, Maribel, solo ponle a detener video y continúa. ¿Así? Ok. Sí, gracias. Bueno, Adelante. entonces, como les comentaba, Buller es uno de los primeros autores que se dan al estudio de expectativas de los usuarios, ¿sí? De los usuarios. Y más tarde, el reconocido lingüista Paul Hacker, bueno, muchos años más tarde, aunque entre el estudio de Buller y de Paul Hacker hubo otros estudiosos, como por ejemplo Moser, Mercer, Collados, Iglesias, que han venido estudiando acerca de las expectativas de los usuarios. Sin embargo, ya el reconocido lingüista Paul Hacker, en 2015, replicó el estudio de Buller, pero a gran escala. Incluyó ya los criterios lingüísticos de Buller y la adición del criterio de calidad de voz de Kurz de 1993, la entonación viva de Collado 2007 y sincronicidad de Moser 1996. En el segundo caso destacan los estudios de expectativas de calidad llevados a cabo también por Kurz en 1989, 93 y 2001, información resumida, compacta y relevante, como en el caso de interpretación de eventos internacionales a distancia.
Moser y Mercer, en 1996, llegaron al hallazgo de que los usuarios con poca experiencia o experiencia promedio en asistir a conferencias donde había servicio de interpretación simultánea, daban más importancia a la rendición de información esencial en lugar de a una rendición completa de información. Y Collados, en el 2007, entre varios otros, también concluyen que la rendición completa de la información ya no es un parámetro deseable para los usuarios de las conferencias. Partiendo de estos estudios de expectativas de la calidad, se enfatiza cada vez más la necesidad de ya no interpretar palabra por palabra, como lo refería la teoría interpretativa Saying It All, propia del enfoque puramente cognitivo de los años 80. Es decir, que ya era necesario aludir al sentido del discurso para poder llegar a una interpretación confiable y de alta relevancia para los usuarios. Esta investigación se centra en el estudio del proceso de la interpretación simultánea mediante un análisis del uso de la estrategia de omisión de bajo riesgo comunicativo. No obstante, también se hace alusión y se analiza lo que es el estudio de la omisión de medio riesgo comunicativo, así como de alto riesgo comunicativo, como una de las herramientas indispensables para asegurar la satisfacción de calidad del discurso meta. Como todos sabemos, el discurso de un mensaje no solo tiene que ver con características o aspectos lingüísticos, sino que también tienen que ver la situacionalidad, el contexto y la intención del orador. Entonces, la investigación partió a partir del estudio del enfoque psicológico-cognitivo de la interpretación simultánea en los años 70. En este estudio se abarcaron los actos del habla de Austin 1955 y Searle 1994 y los modelos de procesamiento de información, entre los que destacan el modelo de Gerber del 76, modelo de Moser-Mercer del 76 y 78. Estos modelos muestran la configuración mental durante el procesamiento de información, así como los procesos mentales propios que toman lugar durante el procesamiento de una rendición de interpretación. Uno de los propósitos principales era describir adecuadamente las funciones de cada uno de los elementos que intervienen en el procesamiento de la información, como lo son el circuito fonológico, también conocido como phonological loop en la literatura de la interpretación, el tablero visual, conocido también como sketchpad, los tipos de memoria, entre otros modelos mentales que son también relevantes para mencionar en este estudio sobre el acercamiento experimental para el estudio de la interpretación simultánea. Y en estos también encontramos a Lambert del 83, Dillinger del 89, Gill 95 y Seton del 99 con su teoría de la relevancia. En estos modelos se profundiza aún más en el procesamiento de la información y en los elementos y aspectos procedurales que intervienen en el proceso de interpretación. Ya hacia los 90, el enfoque cognitivo comenzó a verse desplazado por el surgimiento de lo que ya les comentaba, que es la teoría del sentido o la teoría de la interpretación, es decir, el que iba en contra de la teoría del saying it all, y esta teoría del sentido está encabezada por Seleskovich de 1989-1999 y Lederer de 1986 y 1989. En esta teoría, el contexto del discurso del orador, también conocido como discurso origen, forma parte importante del proceso de interpretación. Posteriormente, durante las primeras 2 décadas de este siglo, ha sido predominante una visión más holística de la interpretación simultánea, donde la finalidad del discurso meta es interpretar el conjunto de ideas significativas del discurso origen. Esta visión holística de la interpretación da lugar al enfoque cognitivo pragmático, que es en el que yo dirijo el estudio realizado en esta investigación, que tiene como sus representantes a Biagio 2002, Pym 2008-2010, Boschhacker 2004-2016. Para ellos, las omisiones de bajo riesgo comunicativo no son errores del intérprete, como ya lo aludía principalmente Gill en el 1999, sino recursos con los que cuenta el intérprete para administrar
eficazmente el tiempo de trabajo durante el proceso de interpretación y rendir un discurso comunicativo preciso y relevante. En este nuevo enfoque se consideran no solo los elementos lingüísticos, sino también los elementos extralingüísticos del discurso meta, como son los elementos discursivos, el contexto y la situación del discurso. Para la hipótesis de este trabajo, se cuenta que la interpretación del discurso en la modalidad de interpretación simultánea obedece al uso de estrategias operativas, como es el caso de la estrategia de omisión de bajo riesgo comunicativo durante el procesamiento de la información. El resultado es un discurso traducido de calidad comunicativa y terminológica en un contexto determinado. Aquí en esta gráfica, nosotros podemos ya ver de manera más concreta cómo se llevó a cabo el estudio. Se hicieron grabaciones de estudiantes de la licenciatura en interpretación del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de manera voluntaria del sexto semestre, del séptimo y del 10º semestre de la carrera de interpretación. Aquí podemos ver cómo se llevaron a cabo las transcripciones que se realizaron de los discursos que tradujeron los intérpretes, los alumnos intérpretes que participaron en este estudio. En este caso, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de un texto de economía que se realizó. La interpretación que hicieron los estudiantes fue del inglés al español. Sin embargo, este discurso origen me sirve a mí como con una referencia para poder llevar a cabo el análisis del discurso origen en inglés y del discurso meta que tradujeron los estudiantes en diferentes áreas. Una de ellas fue economía, economía política, el otro fue de mercadotecnia y la otra área fue de ingeniería. Aquí a grosso modo podemos ver en amarillo cuáles fueron algunas de las omisiones realizadas por los sujetos de estudio y toda esta información se vació en tablas de análisis para poder sistematizar todos los resultados que se iban recabando de los discursos meta. Aquí, algo importante que me gustaría señalar es que para llegar a lo que es el análisis de contenido de este discurso, fue necesario referirse a toda esta literatura que les estaba comentando para poder llevar a cabo el análisis y poder formar esta tabla de sistematización de información en la que podemos ver que tenemos en la primera columna, aquí podemos ver la parte Aquí podemos ver cuál fue la frase en el discurso original y ver dentro de esta oración qué frase o qué parte de la oración se omitió. Después se hace, esta fue la parte más difícil, ya que no se cuenta con, digamos, estudios donde se tenga de manera sistemática ya lo que son los referentes a los que se puede hacer alusión en el estudio. Sin embargo, hay referentes muy concretos que se pueden aludir. Por ejemplo, tenemos el referente de contraste. Aquí en esta frase me gustaría verla a detalle para que ustedes pudieran ver cómo se hizo el análisis. Tenemos de la oración although many retail stores, la frase omitida fue although, y que es un referente de contraste. ¿Cuál es el nivel de riesgo de omisión? Bajo. El efecto de omisión en el texto metaglobal es que se pierde en cierta medida el contraste de la oración. Sin embargo, a lo largo del discurso se puede recuperar por contexto. Otro ejemplo, tenemos aquí la oración many retail stores are independently owned. ¿Cuál fue la frase omitida? Que es independently owned. Tipo de omisión. Bueno, el nivel de riesgo de omisión es medio.
¿Cuál es el efecto? No se transmite la información sobre quiénes tienen las tiendas de menudeo. Sin embargo, es un elemento, se puede recuperar por el contexto. En esta otra oración podemos ver que se omitió prácticamente toda la información. Fue tipo de omisiones oración completa. El nivel de riesgo es alto, pues se pierde la idea completa y es prácticamente imposible recuperarla a lo largo del discurso. Y básicamente de esta manera está sistematizada toda la información de las transcripciones que se recuperaron de los discursos meta traducidos por los estudiantes de la carrera de interpretación. Después aquí toda esta información se vació en tablas y estadísticas para poder llevar a cabo un análisis ya de manera cuantitativa. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en la transcripción 5 hubo 5 omisiones de bajo riesgo, 5 de medio riesgo, 5 de alto riesgo. En la transcripción 6 hay una frecuencia de 5, de medio riesgo 8, alto riesgo 1 y se totaliza en 14. Después esta información ya se pasó a gráficas. Aquí tenemos la nomenclatura de B bajo riesgo, MR medio riesgo y AR alto riesgo y el total. Cabe destacar que para este estudio es muy importante que incluye lo que es la omisión de medio riesgo comunicativo, que hasta el momento yo no he encontrado en ningún referente teórico. Sin embargo, considero que sí forma parte de alguna de la estrategia que pudiera tomar el intérprete, y lo deseable sería que los intérpretes estuvieran entre el parámetro de bajo y medio riesgo y que no llegaran al tipo de alto riesgo comunicativo, pues en ese sentido ya demeritan lo que es la calidad comunicativa. Se puede afirmar entonces que la disciplina de la interpretación se desempeña cada vez más en un contexto de comunicación interlingüística e intercultural, en el que el concepto de calidad es muy importante y lo demuestran ya diferentes estudios que ya se han venido mencionando. Así también se puede ver que otros criterios que también son importantes para la calidad son algunas variables como son el acento, el uso correcto de términos, la predilección por información relevante, entre varias otras. Y todas estas variables van a influir en la evaluación del contenido léxico-semántico y en la evaluación global del producto. En torno a los parámetros establecidos a partir de estos estudios de expectativas, es necesario orientar el proceso de interpretación a los intérpretes en formación, así como a los intérpretes profesionales, el desarrollo de habilidades y competencias que puedan poner a la práctica durante su proceso de interpretación. Entre las competencias se tiene el uso de estrategias que le permitan manejar eficazmente toda la información de entrada o input en un determinado tiempo para que el discurso entregado a la audiencia cumpla con los criterios de los usuarios. Así, el discurso meta debe ser comunicativamente funcional y relevante dentro del contexto propio del discurso en una situación determinada. En contraste, la didáctica en interpretación en México aún tiene una orientación hacia la fidelidad léxico-semántica, ya que antepone estos dos componentes lingüísticos a la prestación o función comunicativa del discurso meta. Las omisiones, en general, aún son vistas desde el enfoque cognitivo, como errores del procesamiento de información, que demeritan la calidad del discurso meta, marcando un revés en la evolución de la profesión. Se debe trabajar ardua y congruentemente con los estudios y los parámetros actuales de calidad discursiva en el desarrollo de la disciplina de la interpretación de. Es necesario tener estudios, así como investigaciones relacionadas con los criterios de calidad en un contexto desde el enfoque cognitivo pragmático. Así, podemos también aquí encontrar algunas de las directivas de trazabilidad global
de la normalización ISO. Estos comités son muy relevantes ya que van a poner ya de relieve de manera internacional cuáles son esas directrices que los profesionales de la interpretación, y no solo de la interpretación, sino también de la traducción y de los expertos en idiomas, deben tomar en cuenta para poder dar más confiabilidad y certeza al uso de sus competencias, habilidades y conocimientos en su profesión, ya sea de interpretación, traducción o idiomas. Y estos son los comités en los que actualmente se están trabajando para poder dar estas generalidades de trazabilidad y de normalización en el ámbito internacional. Todos estos esfuerzos de manera conjunta han marcado los desafíos de la humanidad que requieren grandes soluciones para poder marcar cuáles son estos lineamientos que se deben seguir para enriquecer y enaltecer lo que es el ejercicio de la profesión de los expertos en la traducción, interpretación y de los idiomas. Es importante también recalcar que los estudiosos, así como los profesionales de la interpretación, deben mantener la misión de su profesión, que es que este puente comunicativo entre dos o más culturas sea viables, fluya y sobre todo que haya un intercambio de información que contribuya al enriquecimiento, así como al desarrollo de cada una de las naciones en este mundo cada vez más globalizado y de mayor trascendencia en lo que es el desarrollo de la profesión de la traducción e interpretación y de idiomas. Y bueno, en cuanto a mi estudio de la investigación de los tipos de omisión y cómo estos contribuyen al desarrollo de nuestra profesión. Y pues de esta manera yo les pude dar una introspección de lo que fue mi estudio, bueno, que todavía es, posiblemente se tengan que realizar algunas otras muestras para poder así ahondar en los resultados y ofrecer pues ya recomendaciones más concretas para los intérpretes y traductores. Pues Antonio, ahorita pues, sería parte de mi contribución, no sé si quieran que me explaye en alguna parte de mi estudio. Muchas gracias, Maribel. Verdaderamente es un tema muy interesante por los significados que tiene. Es decir, es prueba de que la interpretación como la lengua están vivas y evolucionan. Cuando al menos yo estudié en la universidad, se nos enseñó la Escuela de París, Zeleskovich, interpretar, por supuesto, el sentido, pero ahora vemos una evolución más, un paso más adelante en la interpretación, lo cual es verdaderamente muy, muy interesante. Estimada audiencia, si tienen alguna pregunta, por favor, para nuestra ponente, pueden utilizar el chat o, en su caso, alzar la mano y utilizar el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Sí, creo que sí se escuchó mejor mi voz. Sí, Había sí, habido muchas gracias. algunas situaciones, pero no sé, yo no lograba escucharme. Así pasa, solo eran unos problemitas de latencia, pero después de quitar el Sí video. se comprendió. Sí, sí, sí. Bien. ¿Tiene alguno de los asistentes alguna pregunta? Yo, por ejemplo, me gustaría preguntarte, Maribel, ¿cuáles serían las connotaciones en la docencia de la interpretación? Porque sí, al estar completamente saturados de información por esta era en la que vivimos,
y por esta tendencia que se ve en las interpretaciones y porque tal vez hay que enseñar más esta técnica de omisión comunicativa, ¿cómo es que va a cambiar la docencia en las escuelas? Mira, yo creo que es muy importante, es que nada, que los docentes, los profesionales que se dedican a lo que es la enseñanza, pues tengamos más ese interés de investigar sobre hacia dónde va la interpretación, cuáles son los nuevos parámetros que se están ahora pues ya adaptando a lo que es el proceso mismo de la interpretación simultánea, así de manera muy particular, y no dejarlo de manera aislada, ¿no? De tener uno su cátedra y seguir con una cátedra de hace algunos años, sino que debe uno irse actualizando, porque no solo somos intérpretes de cabina, sino que realmente debemos tener como mira el seguirnos preparando como en cualquier profesión. Doctores, ingenieros deben seguir vamos a decir, su quehacer de formación, no solo en la práctica, sino también en la teoría. Y pues tener, por ejemplo, estos encuentros de seminarios, de congresos en los que uno realmente puede pues tomar parte, ¿no? De qué es lo que está ahorita en tendencia en el mundo de la interpretación, de la traducción, cuáles son las teorías, cuáles son las nuevas tendencias, cuál es el enfoque que se está manejando, qué se espera de los profesionales de la interpretación. Entonces yo considero que los docentes ya debemos de ser parte de este mundo de la teoría, de la práctica, sobre todo del intercambio de conocimiento, ¿no? Y de esta manera, pues también ir ahondando en aplicarlo, no solo en la docencia, sino también nosotros como intérpretes, que es lo deseable, que nosotros siempre estemos en la práctica para poder tener esta cuestión de didáctica, ¿no? Y de compartir sobre todo este bagaje de experiencias con nuestros alumnos. Y bueno, Lo que esa acabas sería de mi decir aportación. es completamente cierto y muestra, confirma el valor que tienen este tipo de eventos que lamentablemente no son muy numerosos. Debería haber más, por supuesto. Como mencioné en la introducción del primer panel, Sí. 30% de nuestra audiencia registrada está conformada por docentes. Entonces, espero que escuchen este mensaje, el mensaje de tu ponencia y eh, se den cuenta ellos también del gran valor de tener foros y conferencias y congresos para actualizarse en términos de interpretación y traducción y docencia. Yendo a algunas preguntas que tenemos en el chat, Sí. Ujú. alguien pregunta, ¿qué son omisiones? ¿Qué omisiones son consideradas de alto riesgo? Sí, pues mira, de alto riesgo comunicativo es cuando realmente la parte central de la oración se pierde completamente, cuando estamos omitiendo lo que es la acción, el verbo, gramaticalmente, cuando se pierde muchas veces el agente, que es muy importante. No me quiero enfocar a palabras, porque un análisis por palabras sería muy básico, sino a ideas. O sea, yo no lo manejo como sujeto, sino como el agente de la acción. Cuando no precisamos el agente, muchas veces puede llegar a haber algún tipo de confusión, y esto puede hacer que el usuario pierda el hilo, digamos, del discurso. Lo que es la cuestión de que muchas veces el 70% de la oración o de la frase no pasa, entonces pues también hay mucha pérdida de información. Alto quiere decir cuando realmente la información, digamos, queda volando y no tenemos ninguna forma de aterrizarla, ni por contexto, ni por situación, ni por el discurso mismo. Entonces, realmente se debe de evitar, o los profesionales de la interpretación deben de evitar llegar a esta omisión de alto riesgo comunicativo, que no es deseable y obviamente pues pone completamente, demerita, vamos a poner, lo que es la calidad del discurso, sino que como lo mencionaba, lo deseable y a manera de estrategia, es decir, a manera de recuperar tiempo para poder solucionar problemas de interpretación
extractos difíciles de comprensión, sería usar la estrategia de bajo riesgo comunicativo y no en gran medida, pero pudiera también servir a manera de estrategia la de medio riesgo por los parámetros extralingüísticos que pueden ayudar a la comprensión de la información perdida hasta cierto punto. Claro. Tenemos otra pregunta en el chat. Pregunta Fernanda Salazar, ¿cuáles fueron las dificultades principales que salvaste en la investigación para lograr tu conclusión, Maribel? Pues realmente fueron varias. Voy a comentar lo que es la parte teórica, que hay muchos estudios de los 90, pero ya para acá del 2000 hacia nuestra actualidad, pues realmente falta, como les digo, falta este interés por la parte teórica de la interpretación. Entonces faltan estudios, realmente no son varios, sino los que yo traté de recopilar para poder llevar a cabo mi estudio. Por ejemplo, tenemos los de Post-Hacker, PIM, también, por ejemplo, los de Seton, los que me ayudaron, pero sí falta mucha investigación en interpretación que realmente aporte para poder llevar a cabo lo que es el contexto, pues, digamos, el marco teórico de la investigación. Y otra dificultad también es que, como en algunas instituciones, pues no hay un gran número de sujetos en los que a veces se puede aplicar el estudio en ciertos institutos, que los grupos son reducidos. Entonces, de hecho, en los estudios de interpretación, uno de los problemas es el poder abrir los estudios a un número mayor de sujetos de estudio para que los resultados, digamos, sean de manera más tajantes, ¿no? Que se puedan generalizar. Sin embargo, pues considero que al yo estar estudiando un grupo preciso de sujetos, pues bueno, sí se puede aportar resultados. Y otra dificultad también es que la renuencia algunas veces de las personas a no querer abrirse a este nuevo paradigma, ¿no? A querer seguir con su forma de pensar y de actuar, ¿no? Siempre pues tienen que repetir palabra por palabra y si el intérprete no dijo esta palabra, entonces ya no interpretó bien. Entonces, damos más importancia a la parte literal que a la parte ya de relevancia de la información. Realmente, ¿qué es lo que quiere el usuario? No podemos seguir con esta idea de saying it all de hace más de 30 años. No podemos estarla aplicando en las instituciones de formación actualmente. Tenemos que irnos ya a este enfoque holístico, pragmático, que demanda ya y que además lo estamos viendo ya en instituciones de relieve internacional, déjalo nacional, ya lo internacional, que ya están poniendo los parámetros para poder anotar cuál es la calidad deseable, ¿no? Muchas gracias por ese comentario. Qué bonitos llamados lanzaste y más llamados a que se haga tesis, que se haga investigación en la interpretación, a participar si nos llega la oportunidad de hacerlo en una investigación como sujetos y a cambiar nuestra mentalidad si es que si es que nos falta un poco de actualización. Muy buenos llamados los que hiciste ahí. Quisiera leerte la segunda parte de la pregunta de Fernanda, que es un muy bonito comentario y creo que te va a alegrar escucharla. Sí, gracias. Dice, qué orgullo tu ejemplo, no solo nos demuestras que la interpretación y la traducción son profesiones, saber que se llevan a este grado de investigación es muy estimulante. Creo que tienes todas nuestras felicitaciones. Muchas gracias, Antonio. Bueno, fue Fernanda, de hecho. Ok, muchas gracias, Fernanda. Te lo agradezco de todo corazón. Bueno, solo quiero pues aquí ahondar, bueno, quiero hacer dos, así por lo que comentaba de una de las dificultades, por ejemplo, para el caso de ingeniería, pues pude yo hacer mi estudio en 8 sujetos, en el área de economía política, 7 sujetos, y de mercadotecnia, 8 sujetos, o sea, refiriéndome a estudiantes voluntarios. Y se puede abrir a replicar el estudio en diferentes
digamos, a intérpretes profesionales en otras instituciones y arrojar más resultados y resultados que aporten cuestiones teóricas, ¿no? Y aportaciones para la formación en interpretación. Pues cuenta conmigo, esta podría ser tu investigación para tu postdoctorado, tal vez. Pues sí, no, nunca hay que cerrar puertas y yo la verdad estoy muy entusiasmada porque yo también como intérprete, generalmente se va uno a la práctica, ¿no? Y a aprenderse glosarios y la velocidad y que no se te vaya la información, pero no sabes que tienes estrategias que puedes usar para agregar calidad y no estar repitiendo cada palabra, ¿no? O sea, entonces mi estudio considero que es un parteaguas aquí en el estudio de la interpretación, pero que sigue, ¿no? Sigue adelante. Claro. Maribel, en relación con el enfoque holístico y este cambio de mentalidad que recomiendas, Eduardo Castillo pregunta, ¿de qué manera podemos promover el enfoque holístico en la interpretación y traducción como práctica eficaz en el proceso traductológico? Sobre todo, yo creo que la primera parte es romper con el paradigma que se tiene de hace, te comentaba, hace 30 años, de realmente solo enfocarse en la cuestión terminológica, en pasar toda la información, sino que debemos ver ciertas variables que van a enriquecer la calidad, como por ejemplo, bueno, el uso de omisiones, que es mi aportación, pero también, por ejemplo, el uso del recurso. Hay otra estrategia que se llama también el de la generalización, que es decir, que si tú sabes mucho de un tema, puedes hasta de cierta manera usar como estrategia el generalizar la información para que sea más de mayor, digamos, entendimiento para los usuarios, comprensión. Y sobre todo, investigar cómo se está llevando a cabo actualmente el enfoque cognitivo pragmático en la interpretación. No quiero ser así muy, digamos, repetitiva sobre lo mismo, pero sí, o sea, empaparnos de todo estos nuevos estudios y cómo aplicarlos, ¿no? A la práctica. Claro. En contraste, comenta Fernanda en el chat que los tribunales en Estados Unidos privilegian la interpretación literal. Por ejemplo, ¿cómo sensibilizar a la autoridad para que reoriente su expectativa del intérprete? ¿Lo consideras necesario también? Considero que cada área de estudio tiene sus peculiaridades y algunas áreas te permiten más llevar a cabo el uso de esta estrategia y otras posiblemente menos. Sin embargo, sí sería, considero, de sensibilizar a la autoridad de que no puede estar uno, vamos, no vamos a dejar la información relevante. Sin embargo, muchas veces las respuestas son muy redundantes, muy amplias y pudiéramos rescatar lo más importante y traducir ese mensaje. En varias ocasiones, hasta luego cuando las respuestas son muy largas, se pierde uno y no sabe uno cuál fue la parte central del mensaje. Entonces ahí está el intérprete para rescatar esa parte central y veraz, ¿no? Del mensaje, pero considero que sí marcarlo no sé, un grupo selecto de intérpretes de la corte, poder reunirse y pues ver la posibilidad de cambiar un poco el enfoque, ¿no? De la interpretación. Genial, sí. Muchísimas gracias, Maribel. Me temo que nos hemos quedado sin tiempo, aunque, por Sí, supuesto, con un tema tan interesante y con tanto impacto como como el tuyo, podemos sí. hablar y hablar y hablar sobre cómo fue tu proceso de investigación, sobre lo que significa para el futuro de la docencia de interpretación y todas las esferas que toca, por ejemplo, el de las autoridades, el de los tribunales. Sí, Pero tendrá que ser en otra ocasión. sí, Mientras no. tanto, Maribel, Sí, te sí, agradecemos muchas gracias a enormemente. ustedes. No, Y no, pues gracias a bueno, ti. yo no sé,
dejo mi dato de mi correo por si alguien está interesado en la investigación y gusta más información, pues con mucho gusto. Y pues adelante, ¿no? Adelante con este estudio. Claro que sí. Muchísimas felicidades, Maribel. Felicidades por tu ponencia, felicidades por tu doctorado, por tu tesis. Sí, pues ya lo estaré compartiendo con el colegio y ojalá que pues haya frutos, ¿no? De este trabajo, que muchas intérpretes, traductores también se interesen y pues decirles que nosotros como expertos en la rama de la interpretación, traducción de idiomas, no podemos dejar a un lado lo que es la parte de la lingüística, ¿no? Porque es como lo que nos nutre a nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, cada vez ser más profesionales en este mundo. Ese es justo el objetivo de nuestro colegio, ese y hacer espacios como este para profesionales como tú y sí, para Muchas escuchas gracias. como los que tenemos. Muchísimas Sí, gracias, muchas gracias. Maribel. Muchísimas gracias. Sí, pues gracias a todos y seguimos aquí en comunicación y en la Semana de la Traducción. Mucho éxito y gracias. A todos los participantes, continuamos enseguida con el siguiente panel. Solo denos unos 10 minutos más. Muchas gracias.